¿Qué ocurre cuando el hombre que lidera la lucha por la libertad es también un prisionero de su propio sueño? Erwin Smith no fue solo un estratega brillante ni un mártir de guerra. Fue un ser humano complejo, dividido entre la ambición y la responsabilidad, entre la verdad y la vida de sus hombres. Hoy, analizamos su mente, su dolor y su redención. Erwin Smith no es un personaje diseñado para caer en la categoría de líder perfecto. Muy por el contrario, su grandeza reside en su fragilidad emocional, en su conflicto interno permanente. Detrás del estratega frío se esconde un niño traumatizado, un adulto obsesionado y un líder al borde del abismo mental. Trastorno de estrés postraumático, TEPT. La guerra deja cicatrices que no siempre se ven en la piel. La muerte del padre de Erwin, cuando éste aún era un niño, es el evento que desencadena no solo su obsesión por la verdad, sino un proceso traumático profundo. El TEPT se manifiesta cuando un individuo ha vivido un evento impactante que supera su capacidad de afrontamiento emocional. En el caso de Erwin, desde joven, Erwin carga con la muerte de su padre, un maestro asesinado por investigar los secretos del gobierno. Este trauma marca el inicio de una obsesión, descubrir la verdad. Los constantes enfrentamientos con la muerte, el sacrificio de subordinados y las decisiones límite refuerzan en él una especie de adaptación funcional al trauma. Se vuelve emocionalmente estoico, pero no insensible. Obsesión patológica con la verdad. Mi sueño no es salvar al mundo, es saber. Este es quizás el aspecto más oscuro de Erwin Smith. Mientras otros personajes luchan por amor, libertad o justicia, él lucha por una idea, la verdad. Pero cuando un ideal se convierte en obsesión, la humanidad se difumina. Si bien no es clínicamente un TOC, Erwin desarrolla una obsesión casi patológica con conocer que hay más allá de los muros. Esa idea se vuelve su motor vital, incluso por encima de su propia humanidad. Esto lo lleva a reprimir emociones y a priorizar el conocimiento por sobre la vida de muchos soldados. Narcisismo funcional y validación a través de la guerra. No soy un héroe. Solo quiero probar que tenía razón. A pesar de su humildad en público, Erwin carga un tipo muy específico de narcisismo, uno basado en la validación del pensamiento. A diferencia del narcisista clásico, que busca admiración por su imagen o éxito, Erwin necesita tener razón. Y esa necesidad lo consume. Erwin no buscaba gloria, pero sí deseaba profundamente tener razón. Quería confirmar que su padre no murió en vano. Esta necesidad lo hace ver la guerra como un medio para alcanzar una validación personal, disfrazada de propósito colectivo. ¿Qué es más peligroso? ¿Un arma o una pregunta? Para Erwin Smith, esa pregunta nunca fue retórica. Fue el punto de partida de toda su vida. La historia de Erwin comienza, no con una espada, sino con una clase. Su padre, un maestro de escuela, enseñaba bajo la sombra de la censura. En un mundo donde pensar demasiado era una amenaza, él sembró dudas en la mente de su hijo. Cuestionó la historia oficial. Sembró una semilla. ¿Y si el gobierno miente? ¿Y si los muros no son el principio del mundo, sino su jaula? Poco después, fue asesinado, silenciado, borrado. Y ese vacío no fue solo una pérdida. Fue una herida que nunca cerró. Para Erwin, no fue solo su padre quien murió. Fue su inocencia. Fue su fe en las instituciones. Fue la seguridad emocional de un niño que descubrió demasiado pronto que el mundo en el que vivía era una mentira bien contada. Desde entonces, el conocimiento dejó de ser curiosidad. Se volvió supervivencia moral. La búsqueda de la verdad como cruzada. Erwin no solo quiere saber, necesita saber. Como quien ha visto el fuego y no puede conformarse con la sombra. Su vida entera gira en torno a una sola obsesión. Confirmar si su padre tenía razón. No se trata de venganza. Se trata de sentido. ¿Por qué estamos encerrados? ¿Qué hay más allá de los muros? ¿Por qué nadie quiere que lo sepamos? Estas preguntas no son meras inquietudes filosóficas. Son el pilar sobre el cual Erwin construye su identidad. Y por eso se une al cuerpo de exploración. No por patriotismo. No por gloria. Sino porque es la única institución que podría acercarlo a la respuesta. Erwin es, en esencia, un espía de la verdad dentro de la maquinaria militar. La verdad como religión personal. En su mente, la búsqueda de la verdad no es una misión, es un acto de fe.
Como un profeta del conocimiento, Erwin asume que su vida y la de los demás pueden ser ofrendadas si al final del camino se revela la luz. Esa forma de pensar roza lo fanático, pero también lo sublime. Incluso si tengo que sacrificar a todos, incluso si tengo que morir, quiero saber. Este deseo lo convierte en un personaje profundamente trágico, porque cuanto más se acerca a la verdad, más se aleja de su humanidad. Sus soldados creen que él los guía hacia la libertad, pero él solo busca confirmar que su padre tenía razón. ¿Es eso egoísmo? Sí, pero también es honestidad brutal. Erwin nunca miente sobre su objetivo interno. Solo lo esconde, porque sabe que decirlo en voz alta lo destruiría. Una mente prisionera de una idea. La libertad no es su objetivo. La justicia no es su motivación. Su combustible es el hambre de saber. Ese es el fuego que lo consume, que lo motiva, que lo hace avanzar, y que, lentamente, lo convierte en un mártir del pensamiento. Un revolucionario sin pancartas. Un filósofo de guerra. La maldición del liderazgo. Un verdadero líder no es quien da órdenes, sino quien carga con las muertes de quienes lo siguieron. Erwin Smith no nació para ser comandante. Se forjó a sí mismo en la necesidad. Su liderazgo no fue una elección libre, sino una consecuencia trágica de su visión, de su obsesión y de su capacidad de soportar lo insoportable. El precio de mandar. Cada orden es una condena. El liderazgo de Erwin no está basado en el carisma o el compañerismo. Él no es cálido. No es un motivador emocional. Y sin embargo, sus tropas lo siguen sin dudar. ¿Por qué? Porque Erwin es la personificación de una idea inquebrantable. Una visión más grande que la supervivencia individual. Un fuego tan implacable que quema las dudas de quienes lo rodean. Pero ese fuego tiene un precio, la sangre. Cada estrategia suya implica bajas. No porque sea cruel, sino porque no hay otra forma. Y Erwin lo sabe, y aún así decide. Ese es su tormento. No es un monstruo que disfruta sacrificar vidas. Es un mártir consciente de que, para avanzar un paso hacia la verdad, deberá pisar sobre cadáveres de inocentes que creyeron en él. Erwin no lidera desde la comodidad moral. Lidera desde el infierno. Y lo hace con los dientes apretados, con el alma desgarrada. Porque alguien tiene que hacerlo. Y nadie más puede. El rostro de la culpa contenida. Una tragedia silenciosa. Erwin rara vez muestra emoción. No porque no la tenga, sino porque si la mostrara, se derrumbaría todo lo que ha construido. Su liderazgo se basa en el control total. Control de la estrategia. Control de los hombres. Pero, sobre todo, control de sí mismo. No llora cuando mueren sus soldados. No tiembla cuando ordena una carga suicida. No se disculpa cuando vuelve solo con la mitad del escuadrón. Pero si observas con atención, lo verás. En la pausa antes de hablar. En la mirada que se clava en el suelo. Cuando todos celebran una pequeña victoria. En su respiración contenida al mirar los cuerpos de los caídos. Erwin no es frío. Está anestesiado. Y esa anestesia no es falta de empatía. Es su armadura emocional. Cada muerte lo rompe un poco más por dentro. Pero se niega a desmoronarse, porque no puede darse el lujo. No mientras aún quede alguien que necesite creer en él. Su sueño egoísta. La verdad sobre el mundo. El egoísmo noble. Lo más humano en Erwin es que, pese a su cargo, no es un santo. Durante toda la historia, esconde un sueño egoísta. Ver lo que hay en el sótano de Eren, confirmar que su padre tenía razón. Esa obsesión lo hace, a veces, menos humano. Puede enviar a cientos a morir por su causa. Pero también es lo que lo hace tan fascinante. Es un líder real, imperfecto, contradictorio. 2. La gran contradicción. Libertad o verdad. Erwin lucha por liberar a la humanidad, pero también para satisfacer su propia curiosidad. ¿Qué ocurre cuando el Salvador no busca salvar, sino saber? Los fantasmas que no lo dejaban dormir. Pocos sabían esto, pero Erwin nunca descansaba realmente. Detrás de su mirada firme, de su temple impenetrable, había una paranoia constante, la de cargar con los muertos. Cada rostro que murió por sus decisiones lo seguía. Cada nombre, cada mirada de confianza, cada grito de batalla, cada despedida sin retorno. En el fondo, Erwin temía haber creado un ejército de mártires por un sueño personal.
Temía que cada tumba fuera un eco que le gritaba: «Valió la pena morir por ti». Y no lo sabía. Nunca lo supo. Cuando un sueño muere para que otros vivan, la decisión más valiente no siempre es la que te lleva a vivir. A veces, la más heroica es la que te lleva directo a la muerte. Erwin Smith tenía un sueño. Uno que lo había sostenido desde la infancia. Un sueño que nació del dolor. Descubrir la verdad. Demostrar que su padre no murió en vano. Ver el mundo más allá de los muros. Responder las preguntas que lo atormentaron desde niño. Ese sueño era su luz, pero también su sombra. Porque para alcanzarlo, tuvo que sacrificar cientos, miles. Cada paso hacia la verdad estuvo pavimentado con sangre. Y Erwin lo sabía. Vivía atormentado por ello. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de acercarse más que nunca a la respuesta, el sótano de Eren estaba a su alcance. También tuvo que elegir: seguir su sueño, o dar su vida para que otros pudieran tener uno. Y entonces lo entendió. Por primera vez, el comandante dejó de pensar como estratega. Dejó de pensar como un hombre obsesionado con la verdad. Pensó como uno más entre los que habían creído en él. Sus soldados estaban a punto de morir en una carga suicida, no por venganza, sino para que quedara una posibilidad de victoria para la humanidad. Y Erwin decidió no quedarse atrás. Decidió que no tenía derecho a seguir viviendo si no podía liderar desde el frente. Si iba a mandar a morir a jóvenes con sueños, debía ser el primero en ofrecer el suyo. Así, subió a su caballo, gritó con todo el aire que le quedaba y cargó. No como un comandante aferrado al poder, no como un mártir buscando redención, sino como un hombre que eligió la humanidad por encima de sí mismo. Erwin Smith murió sin saber qué había en el sótano. Murió sin confirmar si su padre tenía razón. Murió sin cumplir su sueño. Pero en ese acto de renuncia, en esa decisión final de entregar su obsesión a cambio de esperanza para otros, Erwin se convirtió en algo más grande que la verdad que buscaba. Se convirtió en el símbolo de lo que significa liderar de verdad, de lo que significa ser humano, en un mundo donde todos querían ser héroes. Y en su caída, no hubo gloria, solo silencio y paz, porque por fin, Erwin Smith dejó de huir de los fantasmas y caminó con ellos. Hasta el final, Erwin tuvo la oportunidad de vivir, de ver cumplido su sueño, de confirmar que todo valió la pena, pero dijo que no. Sabía que si despertaba, volvería a cargar el peso de su obsesión. Sabía que Armin aún podía soñar sin sangre en las manos. Y por eso, renunció. No por debilidad, sino por amor a la humanidad. En ese silencio, sin palabras, Erwin no fue comandante. Fue humano. Y así murió. No viendo la verdad, pero siendo parte de ella.